Hoy, amigos, vamos a conversar con un hombre del nuevo liderazgo venezolano. Su nombre es Juan Carlos Sosa Aspurua. Es un hombre que ha venido presentando en forma constante propuestas para el rescate de la democracia venezolana. Es un hombre indudablemente demócrata, un hombre con una preparación académica de primera línea y que por supuesto debe ser oído por todos, porque este es el momento, amigos, del nuevo liderazgo. Este es el momento del cambio, pero del cambio ya. Y por eso, amigos, nosotros en la búsqueda de nuevas propuestas hemos logrado contactar a Juan Carlos, que ya es la segunda vez que nos acompaña, y es un hombre que, independientemente de su excelente preparación académica y su demostrado amor por el país, presenta una propuesta distinta, habla claro, nos saca de esta nube de confusión donde nos llevan a votar a elecciones donde nuestros votos no cuentan, donde nos dan promesas electorales para elecciones que sabemos no van a tener un resultado positivo, donde nos llevan a pedirle al gobierno que actúe cuando es un gobierno absolutamente fraudulento, sin procedencia legal, es un gobierno usurpador. Entonces, señores, yo creo que debemos prestar nuestros oídos y nuestra atención a gente como Juan Carlos Sosa Aspurua, que está refrescando el ambiente y que está presentándose como una referencia moral, una referencia de lucha frontal, una referencia de venezolanidad. A nuestro amigo Juan Carlos Sosa en línea. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muy bien, gracias, finalmente. La gente está expectante por este programa. Déjame decirte que he tenido reportes de Brasil, he tenido reportes de Houston. La gente aquí en el área del sur de Florida está muy pendiente de tu mensaje, Juan Carlos. Y yo debo decir algo, como no sé si lo viste al comienzo de este programa, Juan Carlos, el país necesita cambio inmediato. O sea, no hay que darle vueltas al asunto. Y parece que en ti hay el líder que tiene el mensaje de cambio para allá. Cuéntanos, Juan Carlos, los micrófonos son tuyos, bienvenido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio que me brinda, Francisco, muy necesario y de verdad pues importante tener la oportunidad de conversar estas cosas, sobre todo a nivel internacional, porque efectivamente la percepción que tiene uno aquí en Venezuela es que el sistema político, toda la estructura política del país, tiene una actitud de entrega a una realidad patética, que aparentemente ellos piensan que se puede prolongar en el tiempo. Es decir, es como que la propuesta de ellos es simplemente, es decir, la estructura política formal, es simplemente decirle a la población venezolana que se tiene que resignar a vivir, bueno, en un país que progresivamente se va destruyendo con mayor velocidad, porque no se puede hacer más nada, ¿no? Entonces que en el camino simplemente elijan a unos representantes para que, bueno, tengan unas posiciones remuneradas que les permitan a ellos, bueno, seguir teniendo existencia política dentro de un apocalipsis, pues. Pero que el resto de la población, bueno, se tiene que calar una situación que es inaceptable, una situación donde ya Venezuela es muy difícil percibirla como un país formal, porque lo que está pasando aquí es una locura. Es decir, lo que pasa en Venezuela es una cosa que no puede ser analizada desde un punto de vista racional, desde un punto de vista de un análisis político serio, sino simplemente desde la óptica terapéutica de un psiquiatra analizando una locura, pues. Claro, porque no hay, Juan Carlos, no hay sensatez en el discurso, no hay honestidad en el discurso. Lo que hay a mi entender, lo digo con absoluta responsabilidad, es complicidad, Juan Carlos. Mira, hay unas declaraciones de un joven, y yo no sé qué calificativo darle, que se llama Stalin González, donde ese bárbaro dice que si se pierden las elecciones, eso no es una tragedia.
sabiendo ya que las va a perder, porque eso para mí no es otra cosa que preparar al pueblo para la fraude que nos viene. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer, Juan Carlos? Porque los niños que están en el hospital JR de los Ríos de San Bernardino, que están muriendo día a día, necesitan ya una solución. La gente que tiene a sus hijas de 15 años en las zonas populares que están bajo el control del AMPA necesita ya una solución. Los jóvenes asesinados, los jóvenes que están presos en las mazmorras de la tiranía castrocomunista necesitan una solución. ¿Cuál es tu propuesta, Juan Carlos? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, Francisco, es recorriendo el país entero, llevando un mensaje, primero de sembrar conciencia con respecto a eso mismo que tú estás diciendo, al hecho de que no hay más tiempo, porque aunque tú no lo creas, eso que te estás describiendo, que es una realidad terrible, espantosa, no todo el país lo está viendo igual. Es decir, todavía hay un porcentaje muy importante de Venezuela que quiere vivir en una especie de Disneylandia mental, en donde ese análisis que tú acabas de hacer no entra para nada. Entonces, porque hay una política de engaño muy fuerte, hay una política de inteligencia para crear una realidad paralela y confundir a la gente, engañar a la gente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, primero que nada, es yendo a todo el país y quitándole la venda a la gente de los ojos, es decir, enseñando la realidad tal cual es, analizando claramente cuál es la propuesta política del sistema formal y básicamente explicándole a las personas que la única propuesta posible es que todos nos organicemos a nivel nacional en una actitud de rebeldía completa, de rebeldía perfectamente justificada y pacífica. Y constitucional, de paso, y constitucional. Y constitucional, porque claro, nosotros partimos de la base, y eso es lo que le explicamos a la gente, de que aquí no se trata de dar un golpe de Estado, porque lo que estamos sufriendo nosotros en este momento es un golpe de Estado. Así es. Nosotros lo que estamos pidiendo es básicamente la restitución del orden constitucional que en este momento está total y absolutamente violado. Entonces, para poder restituir el orden constitucional, lo primero que la gente tiene que entender es que estamos sufriendo un golpe de Estado y que no tenemos que esperar ningún tipo de elección para poder activarnos. Es decir, que se trata simplemente que todos nos organicemos en cada uno de los estados de Venezuela, organizados, y bueno, y activemos un clamor nacional de libertad, en donde básicamente nosotros permitamos con esa actitud, haciendo eso, que se activen los mecanismos necesarios para que sucedan las cosas. Juan Carlos, ¿y tú dónde? Porque fíjate, Francisco, para que puedan suceder las cosas, el cauce del río no puede estar dirigido hacia un proceso electoral, que es lo que plantea el sistema político formal. Y que no es un proceso electoral, es una farsa, Juan Carlos, tú lo sabes, cualquier operador político serio lo sabe. Pero el problema es ese, el problema es que, mira, déjame ponértelo alegóricamente, ¿no? O sea, como si el barco tuviese que navegar en dirección este, pero entonces vienen el sistema político formal y encausa el río en dirección oeste hacia un precipicio, pues hacia una catarata donde nos vamos a desbocar y vamos a matar todo. Pero entonces ese cauce, ese río encauzado hacia el oeste que hace la política formal, genera toda una matriz de opinión y toda una discusión a nivel internacional por parte de ciertos personajes importantes que influyen en los medios de comunicación, que hacen que la gente, en vez de estar buscando cómo remar hacia el este, entonces empieza a remar con toda su fuerza, hacia el oeste, porque piensan que esa es la solución. Entonces, gente de buena voluntad, gente que si tú le dices la verdad, estaría navegando con toda su fuerza hacia el este, no, están navegando hacia el oeste, porque toda la mentira, digamos, de este sistema político formal ha calado en la matriz de opinión, ha calado en los activistas de buena voluntad políticos y sociales en toda Venezuela, y entonces todas las energías, todos los recursos, todas las brújulas, todo, inclusive las estrellas en la noche, la gente las empieza a ver direccionadas hacia el oeste, hacia donde no pueden estar navegando. Hacia la emboscada, porque nos llevan a una emboscada. Porque obviamente todo el sistema electoral es una farsa, como tú bien dices, pero estos infelices
promueve la idea de que independientemente de que todo sea una farsa, de que no existan condiciones para ir a votar, existe una voluntad tan grande y tan importante de la gente de querer su libertad y de querer ganar esas elecciones, que no va a haber farsa que se pueda materializar, que no importa que no hayan condiciones, porque eso no va a ser relevante ante la oleada de gente que va a manifestar su voluntad en contra del régimen. Y eso es mentira, eso es totalmente falso. Pero eso es lo que ellos venden. Claro, mientras más votos... Los medios de comunicación son unos estafadores que tienen muchos medios a su disposición para estafar. Claro, Juan Carlos, y mientras más votos, más fraude. Así es. Pero mira, vamos a invitar a los amigos oyentes a conversar con nosotros por el 305-529-1020. 305-529-1020. Tenemos a Juan Carlos Sosa Aspurua en línea desde Caracas, Venezuela. Juan Carlos, vamos un segundo a comerciales y ya regresamos contigo. Por favor, mantente en línea, que es dificilísimo contactarte. Bueno, de regreso, Juan Carlos Sosa Aspurua, Francisco Acosta Fragachán desde los micrófonos de 60 Minutos de Pacto y Francisco Acosta Jr. en la producción general con Tony Santos en la dirección técnica. Juan Carlos, decías pues que nos hacen remar en la dirección equivocada. No, es hora de la acción, como tú bien lo dices, pero tú estás sometido ahorita seguramente a la persecución del gobierno y a la posible afección del régimen. Juan Carlos, tú en cualquier momento, tú eres blanco ya de ellos, tú estás volando fuera de su radar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu posición frente a esta, digamos, persecución de la cual le está siendo víctima? Bueno, mi posición, Francisco, es que hay que luchar como sea. Es decir, que obviamente toda batalla tiene riesgos inmensos, y en el caso venezolano más todavía, porque sabemos que estamos luchando contra gente que no tiene el más mínimo escrúpulo. Pero la lucha hay que darla. Es decir, yo hace mucho tiempo... Pero si a ti te rinconan, disculpa, si a ti te rinconan, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Tu plan cuál es? ¿Resistencia interna, clandestinidad? ¿Te vas a entregar, Juan Carlos, a estos delincuentes que te hagan meter en una mazmorra? ¿Vas a volver a dejar a la oposición sin cabeza? ¿Cuál es tu plan? No, a mí tendrían que agarrarme a la fuerza, porque evidentemente yo jamás me entregaría al enemigo. Es decir, yo creo que eso es un grave error, y más en un país efectivamente como este, en donde uno bajo ninguna circunstancia puede legitimar nada que tenga que ver con ellos. Aquí todas las instituciones son absolutamente una quimera que no tiene ninguna salvación desde el punto de vista del régimen. Es decir, mientras el régimen esté en el poder, nosotros no tenemos aquí ninguna institución a la que apelar. Entonces, evidentemente, de eso no se trata. Es decir, yo jamás asumiría esa actitud. Yo lucharía en cualquier parte, pues, escondido a la tierra. Pero tú no vas a entregarte a ti a la oposición de nuevo a facilito al régimen. Pues tiene que buscarte. Tendrían que arrastrarme, pero tendrían que buscar la manera de hacerlo más organizado. Así es, tenemos en línea Manuel. Tenemos en línea Manuel. Manuel, buenos días. Tu pregunta rapidito, Manuel. Sí, gracias. No, nada, yo pienso que la estrategia de la oposición en Venezuela debe ser utilizar lo mismo que les da el gobierno para usarlo en contra de ellos. Si te están dando la oportunidad de hacer elecciones, únanse entre todos y saquen a la gente de la calle a votar, y que las colas se vean como las colas que se están haciendo para comprar comida, ya que la opinión internacional va a estar mirando eso. Ok, gracias Manuel, gracias por tu llamada. Gracias Manuel. Tenemos en línea también a Mari. Juan Carlos ya le va a contestar a Manuel. Manuel dice que hay que salir, que hay que hacer colas y que el mundo tiene que ver las colas. Que en mi opinión, en todas las elecciones ha habido colas inmensas y eso ha sido manipulado. Por allá venimos, queremos oír a Juan Carlos. Mari, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor. Bueno, yo lo que quiero preguntarle al señor es lo siguiente. Si ya sabemos que Maduro, la encuesta está bien abajo, así es. Y vamos a salir a votar en masa porque eso va a ser así, porque es la único eslabón que nos queda. Entonces, ¿cómo se puede explicar que si ese hombre gana las elecciones, sí, tiene todas las instituciones a su favor, pero eso no puede ser, señor Pancho? ¿Qué va a hacer si eso pasa? Así es, buena pregunta. Buena pregunta, Mari. Bueno, Juan Carlos, tienes a Manuel. Manuel dice que hay que salir de forma masiva, que el mundo vea las colas, y Mari dice que qué vamos a hacer si nos roban, porque este hombre no tiene nada en las encuestas, no él, ni Chávez tenía seguidores desde el 2004, Juan Carlos. ¿Qué dices tú a esto?
Pero es que las personas no se dan cuenta todavía, Francisco, lamentablemente. Eso es parte de la tragedia que tenemos que resolver. Ajá. Pero aquí lo que hay es un complot, o sea, que más que una farsa, lo que hay es un complot. Es decir, nosotros podríamos utilizar unas elecciones para efectivamente movilizar a todo el país y generar toda una fuerza que levantara la farsa. Si del otro lado, si del lado de la MUD hubiese esa voluntad, hubiese esa intención, pero si tú estás organizando unas elecciones en las cuales los mismos candidatos de la MUD van a salir electos, porque el régimen no es estúpido, Claro. o sea, una María Corina Machado va a salir diputada, Pero claro. y otra serie de personajes como ella van a salir diputados. Henry Ramos va a salir diputado, Julio Borges va a salir diputado. ¿Qué fraude vas a protestar? ¿Qué fraude vas a protestar? Si hay una cantidad de candidatos de la MUD que van a ser electos, si ellos protestan el fraude, eso significa que ellos entonces tampoco son diputados. Desconocen su propia elección. El proceso que los eligió a ellos, también entonces hay que anularlo, entonces ellos no serían candidatos electos. Entonces ese es el problema, que la gente no quiere darse cuenta. Y también, Juan Carlos, fíjate, y también, disculpa, mira, hay unas declaraciones de Bill Gates, donde él dice que con computadora se puede hacer de todo menos votar, ¿no? Yo quisiera que la gente entienda que si yo pongo una computadora para que 2 más 2 dé resultado 1, eso me lo da, porque con computadora, como dice Gates, se puede hacer de todo menos votar. ¿Cómo explicarle a la gente de buena voluntad, la gente que está desesperada, los abuelos por sus nietos, los padres por sus hijos, los hermanos por sus hermanas? ¿Cómo explicarle a esta gente, Juan Carlos, que la acción debe ser llevada en otra dirección? ¿Cuál es tu discurso en ese sentido? Bueno, nosotros realmente estamos apelando a mucha gente que ya se ha dado cuenta y estamos buscando cómo se organiza el país en la dirección correcta, porque también hemos visto que mucha gente simplemente no quiere ver, y por más que tú le expliques, nunca van a entender, porque no quieren entender. O sea, si a esta altura, después de 17 años, todavía hay gente que tú le expliques que durante estos 17 años los procesos electorales todos han sido una farsa, y le enseñan las pruebas, le enseñan inclusive actas en las cuales la misma MUD firmó aceptando unas elecciones sabiendo que de antemano había más de 1,5 millones de personas que no tenían la huella de identidad y por lo tanto no existían en el registro, y aún así decidieron ir a unas elecciones en las cuales, según las cifras oficiales, nosotros perdimos por mucho menos de 1,5 millones de votos. Es decir, que si no se hubieran reconocido esas actas, si no se hubieran firmado esas actas y no se hubiera aceptado esa trampa, porque la MUD lo aceptó de antemano, fue a las elecciones sabiendo que eso era así, bueno, hubiéramos, de acuerdo a las cifras oficiales, ganado de calle. Así es. Entonces, cuando tú tienes esa realidad y la expones y la explicas y la pones en tinta fosforescente, y aún así la gente sigue diciendo, no, pero yo voy a votar igual. Entonces tú te das cuenta que simplemente hay gente que no quiere entender. Bueno, pero de cierta forma... Pero en cierta forma, Juan Carlos, yo creo que las cosas se pueden cambiar con acciones concretas. A la hora que la gente vea un liderazgo tomando acciones concretas en la dirección que sea, en ese momento la gente va a seguir ese liderazgo. Pero mientras la única oferta que hay es esa electoral, la gente está entrampada. Mira, tenemos en línea a Maite. Vamos a oírla y después le contestas a ella y a mí. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Quisiera saber la opinión del senador Pulga en las declaraciones que dio el opositor Stalin González, donde dice que el perder la parlamentaria no sería una tragedia. Gracias, Maite. Ya le vamos a preguntar. Bueno, Juan Carlos, ahí tienes. ¿Qué opinas tú de lo que dice Stalin? Bueno, mi opinión, a mí nunca me gusta hablar de personas individuales, pero la opinión a mí, ese personaje me parece que le está rindiendo honor a su nombre, pues, o sea, es digno portador del nombre que tiene. Del Porque Stalin. efectivamente, el solo hecho de que estos individuos, sabiendo cuál es la realidad, estén montándose en ese círculo electoral, ya para mí es inaceptable. O sea, ya para mí eso es inaceptable desde todo punto de vista. Porque montarse en un círculo electoral, en un contexto donde tú tienes una narcotiranía, que no respeta nada, que está violando todos y cada uno de los derechos humanos, y ese círculo electoral tú sabes que está generando un ambiente democrático y está dándole respiro a ese régimen, y le está dando la oportunidad de seguirlo legitimando como un gobierno democrático, porque si tú planteas esas elecciones significa que tú permites que muchos de los candidatos que representan esa narcotiranía resulten electos. Así entonces es, así es. Tú estás planteando un parlamento en un país, tú estás planteando un parlamento civilizado de debate político con unos criminales, pues.
Así Entonces, para mí, el hecho que estos individuos no estén percibiendo, no, sí lo perciben y lo saben, y sabiendo que son unos criminales, sabiendo que son unos narcotraficantes, sabiendo que son unos personajes que no pueden estar en el poder ni un solo segundo, ellos le sigan dando respiro, le sigan dando cuerda. Eso es una sinvergüenzura. Es una sinvergüenzura que no tiene nombre. Así es, en línea tenemos, Juan Carlos. Las elecciones. Francisco, no se trata de clasificar a pie de las elecciones. Se trata de que plantear las elecciones ya es un fracaso para el país. Así es una estafa al país. Así lo entendemos mucho. En línea tenemos a Ricardo y a Francisco. Vamos a oírlo, que la gente está como loca en las líneas, Juan Carlos. Vamos a oír a Francisco. Buenos días, Francisco. Tu opinión rapidito, por favor. Sí, buenos días. Mira, en mi opinión, lo triste de todo este asunto es que este régimen ha sacado lo peor del venezolano, donde el venezolano se ha acostumbrado a hacer cola, se ha acostumbrado a que los roben, a que los secuestren, y eso es algo normal. Y entonces en eso es lo que está jugando el régimen, en que la gente está preocupada en hacer cola para poner comida en la mesa, esté preocupada de que no lo vayan a secuestrar, que no lo vayan a matar, y la parte política queda a segundo plano. O sea, Francisco, tú dices que hay un estado de distracción, un estado... Claro, y ha sacado, ha permitido que esto pase, dándole permiso a todos los malandros, a todos los secuestradores, a todos los asesinos, ¿verdad? Y ahí es donde se ven las cifras, donde ningún crimen es resuelto, menos del 2% de los crímenes son resueltos. Entonces la gente se siente con carta blanca, no me importa nada, lo que me importa es, bueno, esto es una jungla. Gracias, Francisco, gracias, importantísima tu intervención. Vamos a ir a Ricardo para que Juan Carlos después pase y nos conteste. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, pero también hay que ver, si uno no llega a votar, entonces va a pasar como en la elección esta donde no fue la oposición y ganó todo el oficialismo. Entonces habría que ver qué se puede hacer para evitar este problema también. Bueno, gracias, Ricardo, Francisco. Bueno, Juan Carlos, ahí tienes. Si no votamos, pasa lo que pasó en el 2005, se quedan con la asamblea. Yo en lo personal creo que si votamos igual se la quedan. Estamos como en un falso dilema. Y por otro lado, nuestro amigo Francisco dice que bueno, que el pueblo se está acostumbrando y que esto sencillamente es un estado constante de desviación o de destrucción de la realidad. Juan Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo opino que si no nos organizamos, no nos movemos, no nos activamos en rebelión, evidentemente, si la propuesta es simplemente no votar, bueno, vamos a seguir en esto, pero por lo menos seguimos en esto sin seguir avalando a sinvergüenza, pues sin seguir dándole de comer a unos individuos que están contribuyendo a la destrucción de Venezuela. ¿Y cómo está organizándote? ¿Dónde puede la gente buscarte, Juan Carlos? Porque si a mí alguien me dice que la Asamblea es capaz de hacer algo, si tienen desde el 2010 5 años en esa asamblea y lo que han hecho es no asistir ni siquiera a las sesiones, y el gobierno hace lo que da la gana, y siguen con el cuentito del 2005, entonces está bien, pues que sigan con su cuento chino. Pero realmente para mí tener una asamblea llena de gente de AMUD no va a hacer ninguna diferencia para la destrucción de Venezuela. Juan Carlos, ¿dónde te puede ubicar la gente? No seguir montando en esos circos electorales, no seguir avalando esos farsantes, no seguir avalando esa estafa y que el país se organice en otra dirección. Ahora, si el país quiere seguir en su circo, si la gente quiere seguir en su circo aplaudiendo a sus estafadores y pensando que teniendo sus estafadores en esa asamblea ellos van a parar 1 milímetro el avance del régimen, entonces que sigan engañados, pues. Porque que no se da cuenta a esta altura, que no importa cuántos parlamentarios tengan en esa asamblea, que no va a hacer ninguna diferencia, porque este gobierno hace lo que le da la gana, no respeta las instituciones, no respeta las leyes, no respeta nada. Entonces, bueno, que sigan en cuento, pues. Claro, Juan Carlos, mira, pero fíjate, ¿dónde puede la gente contactarte? ¿Dónde la gente puede buscar tu mensaje? ¿Dónde estás tú en los medios? ¿Tienes página web? ¿Tienes un blog? Dame tu Twitter, que la gente sepa dónde buscarte. ¿Dónde poder buscar información para buscar esa alternativa de cambio que tú presentas? Bueno, mi dirección personal de Twitter es @JCSosapuro, por ahí me pueden escribir, que yo le respondo siempre, con todo el gusto del mundo. Tenemos un canal en YouTube que se llama Venezuela Fénix, ahí tenemos cualquier cantidad de videos míos, de Noel Leal, de Rodríguez Navarro, de Juan Carlos Ápice, de toda la gente que nos acompaña a nosotros en esto del punto de vista del liderazgo. Bueno, también pueden escuchar muchísimos videos en ese sentido. En Venezuela Fénix en YouTube. Y tu Twitter, ¿cuál es? ¿De nuevo? Es
JC Sosa Apurua, con una sola A. JC Sosa Apurua. Ok, Juan Carlos, bueno, tienes 30 segundos para despedirte, Juan Carlos, y gracias, y lamento profundamente el problema de comunicación que tuvimos hoy, porque el programa estuvo buenísimo y la gente está llamando, pero por gandolas. Ya tendremos más oportunidades, Francisco. Muchas gracias a todos los oyentes y por supuesto seguimos en contacto y nuevamente entendamos que la única salida la tenemos nosotros en nuestras manos y a través de la rebelión. Nosotros tenemos que rebelarnos pacíficamente, no podemos seguir obedeciendo o reconociendo las instituciones que no existen, que son ilegítimas, un régimen que no tiene derecho a estar un solo segundo en el poder. Nuestro deber como ciudadanos y nuestro derecho y nuestro deber con nuestras familias también es restituir el orden constitucional que en este momento está siendo pisado por un régimen que ha entregado nuestra soberanía y viola sistemáticamente todo y cada uno de los derechos humanos. Juan Carlos, un millón de gracias. Dios te cuide. Cuídense mucho porque esos criminales no están jugando, Juan Carlos. Un fuerte abrazo y recordemos, derrocar a este régimen no es un golpe de Estado, es recuperar al Estado de Derecho.